Coincidiendo con el inicio de este nuevo año 2019, deseo dar comienzo a una nueva serie que he dado en titular Lluvias de bendición. Antes de comenzar a desarrollar el tema, le voy a pedir a mi esposa que suba a la plataforma, porque ella tiene algo muy importante que decir en relación al tema. Aleluya. Buenos días a todos. Deseo compartir con vosotros lo que el Señor me ha permitido experimentar. Yo tomo regularmente tiempo para dedicarme a la oración y cuando recibo así algún impulso especial, me agrada tomar nota de ello. Hace aproximadamente 3 semanas atrás, mientras estaba en la oración, tuve una experiencia muy intensa con el Señor. Yo percibí en mi espíritu como una fuente poderosa que fluía en mi interior, al mismo tiempo que tuve la impresión como si grandes olas de bendición venían sobre nosotros. Esta experiencia fue tan intensa que inmediatamente tomé nota de lo que estaba viendo con mis ojos espirituales. Generalmente cuando experimento cosas así, como dije anteriormente, tomo nota de todo para volver a meditar en ello más tarde. En esa oportunidad quedé tan positivamente impresionada que tan pronto como me fue posible, compartí con mi esposo todo lo que había recibido. La palabra de Dios nos dice que de su espíritu recibimos gracia sobre gracia. Y eso, expresado gráficamente, se podría comparar con las olas del mar, las cuales vienen una detrás de la otra en un movimiento constante. Todavía tengo como el cuadro así delante de mis ojos y no puedo dejar de asombrarme. Yo estoy segura que grandes olas de bendición habrán de venir sobre toda la iglesia y sobre todo el cuerpo de Cristo en general, inundando todo aquello que está seco y árido, trayendo vida, haciendo florecer todo lo que hasta ahora parecería estar muerto. Tu vida habrá de ser bendecida en gran manera. Por lo tanto, lo único que debes hacer es estar preparado para recibir. Recibe por la fe esta palabra y aplícala en aquellos ámbitos de tu vida en que tengas necesidad. El Señor tiene preparado algo grande para ti. No tengas en cuenta los problemas y circunstancias adversas que puede haber a tu alrededor, sino levanta tus ojos y mira las grandes olas de bendición que se avecinan. Luego de compartir esta experiencia con mi esposo, él me dijo que el pastor Joseph Prince en Singapur había recibido recientemente algo similar de parte del Señor. Y esto fue para mí una confirmación maravillosa. Nuestro Dios es muy bueno y sus bendiciones son tan inmensas que cuando llegan a nosotros nos transportan a niveles de superabundancia. Por eso lo único que nos queda por decir es: derrama, Señor, esas bendiciones sobre nosotros en este nuevo año. Como mi esposa bien acaba de decir, esto sucedió hace aproximadamente 3 semanas atrás. El domingo pasado, el último del año 2018, el pastor Joseph Prince compartió con su iglesia en Singapur las palabras que yo voy a citar textualmente a continuación. El año 2018 ha sido un año maravilloso en cuanto a lo que a la gracia divina respecta. Es posible que hayamos tenido que pasar por valles, pero también hemos experimentado grandes victorias. Al comienzo mismo de la reunión, el pastor Prince compartió con su congregación lo que él había visto en una visión mientras experimentaba la presencia del Señor. Él dijo lo siguiente: hoy deseo compartir con vosotros un cuadro en relación a la postura del cuerpo de Jesús en relación al año 2019. Vi a Jesús en visión con sus brazos extendidos sobre nosotros, dispuesto a bendecirnos. Y continuó diciendo: Dios tiene muchas cosas buenas preparadas para nosotros para el año 2019, lo cual no se puede comparar
comparar con lo que ha sido durante los últimos años hasta ahora. Su mayor deseo es derramar sus bendiciones sobre nosotros. El Señor tiene un depósito repleto de cosas buenas para nosotros. Él desea que experimentemos la plenitud y la riqueza de todo lo que tiene preparado para darnos. Se viene un tsunami de bendiciones, el cual nos habrá de alcanzar de una manera u otra, y no podremos hacer nada para evitarlo. Pero lo que sí podremos hacer es dejarnos arrasar por él. A lo largo del año 2018 hemos experimentado pequeñas gotas de su gracia. Sin embargo, en el 2019 habremos de recibir lluvias de bendición. Nuestra parte en todo esto tiene que ver con preparar recipientes más grandes, que sean capaces de contener las bendiciones divinas. Tenemos que prepararnos para crecimiento, ampliación y aumento. No vamos a seguir permaneciendo en el mismo nivel en el que estuvimos hasta ahora. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Sabes? Cuando yo escuché todo esto, primero por medio de mi esposa y después por las palabras de mi pastor, alabado sea el Señor, supe que solo me faltaba recibir el testimonio interior en mi espíritu. Y así fue realmente. El Espíritu Santo confirmó todo eso en mi interior. A veces, cuando recibimos algo así de parte del Señor, sabemos que es válido para nosotros en forma particular o para alguna otra persona. En ese caso, está dirigido especialmente a nosotros como Iglesia de Cristo, y estas palabras deben ser tenidas muy en cuenta. Por tal razón, deseo dar comienzo hoy a una nueva serie para enseñar de qué manera podemos ampliar nuestros recipientes para estar en condiciones de recibir la avalancha de bendiciones que se viene. Como dije anteriormente, el título de esta serie es Lluvia de bendición, y por medio de ella habremos de descubrir cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros para poder ampliar nuestros recipientes, para poder contener dichas bendiciones. En realidad, no tenemos que hacer absolutamente nada de nuestra parte para recibir dichas bendiciones, pues de acuerdo a la promesa de Dios, éstas habrán de venir sobre nosotros de todas maneras. Pero lo que sí podemos hacer es ampliar nuestros recipientes para contenerlas. En el mundo nos confrontamos permanentemente a cosas negativas. Sin embargo, lo que sucede en el mundo no afecta a la Iglesia. Lo que sucede en el mundo no tiene por qué suceder en la vida de un creyente. Por el contrario, precisamente en la Iglesia y en la vida del creyente debería suceder exactamente lo opuesto a lo que sucede en el mundo. El mundo y la Iglesia son absolutamente incompatibles entre sí. La Iglesia se maneja con otras reglas o leyes, las cuales son las leyes celestiales. Es de vital importancia que entendamos esto, pues a menudo nos adaptamos al sistema económico del mundo y medimos nuestro bienestar de acuerdo a sus parámetros. Sin embargo, no debemos depender de la manera en que el mundo maneja la economía, pues el reino de Dios funciona de otra manera y se rige por reglas espirituales. Esto es exactamente lo mismo que establece la diferencia entre la ley y la gracia, las cuales corresponden a dos pactos diferentes. La Biblia debe ser siempre leída, interpretada de acuerdo al pacto o dispensación en que fueron escritas sus palabras. Actualmente no estamos más bajo la dispensación de la ley de Moisés, sino que vivimos bajo la dispensación del nuevo pacto, la dispensación de la gracia, la cual llegó a nosotros por medio de la persona de Jesús. Eso quiere decir que
Las palabras que leemos en las epístolas pastorales de Pablo son muy diferentes a las que fueron escritas bajo la dispensación de la ley. Bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, deseamos vivir una vida lo más extensa posible para experimentar al máximo el favor divino, mientras que bajo el pacto de la ley, el ser humano deseaba morir a una edad relativamente temprana para irse con el Señor lo antes posible. Seguramente habrás escuchado a muchos creyentes quienes, cansados de las penalidades de esta vida, sentían el anhelo ferviente de irse con el Señor lo antes posible. Naturalmente, que cuando una persona alcanza una edad determinada y después de haber vivido una vida plena, tenga el anhelo de encontrarse con el Señor. Eso está bien y debería ser el anhelo de cada creyente también, pero de ninguna manera con una edad relativamente temprana, siendo joven y vital, aún como para cumplir con gozo el propósito que Dios le asignó en esta vida. Lo que quiero decir con esto es que cuando tenemos revelación de la gracia divina, deseamos experimentar su favor por el mayor tiempo posible, mientras que aquellas personas que vivían bajo el yugo de la ley deseaban partir de este mundo lo antes posible. La ley es un yugo o carga muy difícil de soportar, mientras que la gracia produce gozo. Podemos disfrutar de la gracia divina debido a que el yugo de la ley, con su relativo castigo por el pecado, fue colocado sobre los hombros de Jesús. Él cargó con la maldición de la ley para que nosotros podamos disfrutar ahora sus bendiciones. El cuerpo de Jesús fue maltratado por medio de manos humanas para que nosotros hoy podamos disfrutar las bendiciones que provienen de la mano de Dios. Fueron las manos humanas las que castigaron, apresaron, flagelaron, destrozaron y finalmente crucificaron a Jesús. Sin embargo, es la mano divina la que ahora está preparada para bendecirnos. Hay algo muy importante que debemos entender, y es que Jesús, quien en la actualidad tiene un cuerpo espiritual, es igualmente de poderoso como cuando estaba sobre la tierra con el cuerpo humano. No hay ninguna diferencia entre el Jesús terrenal y el celestial. Por tal razón, no tiene sentido decir que desearíamos experimentar a Jesús de la manera que lo hicieron los discípulos en el tiempo en que Él estaba sobre la tierra, como si en aquel entonces hubiese tenido más poder que ahora. Jesús, quien actualmente está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, tiene exactamente el mismo poder que tenía mientras caminaba sobre la tierra. Es más, Jesús mismo dijo a sus discípulos que era conveniente que Él se fuera para que pudiera enviar al Consolador. De otra manera, no hubiese sido posible que el Espíritu Santo viniera a ser morada en cada uno de sus hijos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús a la diestra del Padre en la actualidad? Él intercede por nosotros como nuestro abogado defensor, pero además también hace algo sumamente importante. Te invito a ir conmigo al pasaje de Hechos, capítulo 3, versículos 25 y 26. Leemos de la Nueva Versión Internacional. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cabe recordar que la palabra descendencia es sinónimo de simiente, y dicha simiente es Cristo. Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Jesús vino a este mundo para bendecirnos y es tan poderoso en la actualidad en el cielo como lo era mientras estaba sobre la tierra hace más de 2000 años atrás.
Jesús vino al mundo para traer la bendición divina al ser humano, y eso es lo que hace también ahora, nos bendice. Jesús siempre está presto a bendecirnos. Esta verdad debe calar hasta la profundidad de nuestros corazones. Jesús siempre está presto para bendecirnos, solo para bendecirnos, y nada más que bendecirnos. Repito, Jesús solo hace una cosa por nosotros, los creyentes, los redimidos. Está permanentemente dispuesto para bendecirnos. Esta verdad debe penetrar profundamente en nuestro ser interior para que seamos plenamente conscientes de que Jesús solo desea bendecirnos. Aleluya. Cuando Él nos abre puertas que implican nuevas posibilidades, nos está bendiciendo con ello. Amén. Cuando Él nos cierra puertas para evitar que sigamos en el sentido en que íbamos, nos está bendiciendo con eso. Cuando Él nos indica otro camino que el que nosotros nos imaginábamos, nos está bendiciendo con ello. Y cuando Él nos indica el camino que nosotros nos habíamos propuesto abordar, también nos está bendiciendo. Su propósito y su único propósito es bendecirnos constantemente. Dios envió a su siervo Jesucristo con el propósito de bendecirnos. La bendición de Abraham se hizo extensiva hacia nosotros, pues somos la simiente en Cristo. Jesús está preparado para bendecirnos en este nuevo año que comenzó. Por tal razón, debemos ampliar nuestros recipientes para que puedan contener tanta bendición. Permíteme mostrarte ahora 5 aspectos por medio de los cuales puedes tener la plena seguridad que Jesús solo desea bendecirte. Tú puedes tener solo toda seguridad de que Él solo desea bendecirte, porque para los creyentes no hay más condenación. No existe ningún tipo de condenación para aquellos que están en Cristo. Eso se acabó de una vez y para siempre. Por tal razón, Él solo desea bendecir a sus hijos. La condenación, en cualquiera de sus formas, pertenece al pasado. Ahora solo hay bendición. ¿Estás preparado para iniciar conmigo este apasionante viaje? Podemos estar completamente seguros que Dios solo desea bendecirnos. Porque ni Dios, el Padre, ni su Hijo Jesucristo, ni el Espíritu Santo nos condenan. Jesús cargó con toda la condenación y el castigo que nosotros nos merecíamos para que podamos vivir libres de culpa. El profeta Isaías nos dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue puesto sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo por el pecado fue puesto sobre Jesús y no sobre nosotros. ¿Por qué castigó Dios a Jesús si es que todavía podría o desearía castigarnos a nosotros? Esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Te invito a considerar conmigo el pasaje de Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Reina Valera 1960. ¿Cuánta condenación hay todavía para los que están en Cristo? Ninguna. Es interesante notar que el original griego utiliza el término oudeis para expresar la palabra que en español se traduce como ninguna. El idioma griego utiliza diferentes escalas para expresar negación, de las cuales el término oudeis es uno de los más altos. Teniendo en cuenta el grado superlativo de negación que expresa esta palabra, podríamos traducirla no solo como ninguna, sino más exactamente como absolutamente ninguna, o incluso ni siquiera una sola.
Por lo tanto, podríamos leer el versículo de la siguiente manera. Ahora pues, ninguna, absolutamente ninguna, ni siquiera una sola condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Hay muchos creyentes que viven una vida cristiana relativamente buena, en la cual la palabra de Dios produce sus resultados y reciben cada vez más revelación sobre la gracia divina. Pero, así y todo, si no están completamente seguros que para ellos no hay más condenación, el enemigo siempre habrá de encontrar una fisura por la cual entrometerse en sus vidas. Dicho de otra manera, si estamos 99,9% seguros que para nosotros no hay más condenación, pero tenemos solo un 1% de duda acerca de ello, nuestra seguridad no es completa. Podríamos aducir que, al fin y al cabo, este es un porcentaje sumamente ínfimo y que casi ni se nota, pues salvo ese pequeñísimo 1%, estamos casi completamente seguros. A veces es que hasta nos conformamos con ese 1% de inseguridad, ya que en la totalidad del perdón que hemos recibido, este pequeño porcentaje pasa aquí desapercibido. El mismo diablo nos susurra al oído que esa pequeña duda puede pasar casi inadvertida y nosotros creemos su mentira. Permíteme decirte que dicha ecuación, 99,9% de seguridad con 1% de duda, no representa la absoluta verdad de lo que realmente es la gracia divina. Esto es nada más ni nada menos que una mixtura. Si tenemos un vaso con Coca-Cola y le añadimos solo una gota de leche, la Coca-Cola deja de ser lo que es, ¿verdad? Esta única gota de leche cambia radicalmente el aspecto, el gusto y la consistencia de la Coca-Cola y se transforma en una mixtura extraña, y se transforma en una mixtura extraña. El Señor nos dice que no hay una sola condenación, absolutamente ninguna, para aquellos que están en Cristo. No hay ni siquiera una sola. Casi que puedo oír lo que estás pensando. Estoy de acuerdo contigo, pastor. Sin embargo, la Biblia dice aquí que esto es para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, creo que esto es válido solamente para aquellos momentos cuando vivo, hablo, actúo y me siento espiritual. Pero tan pronto como actúe o hable según la carne, las cosas habrán de cambiar completamente y volveré a sentir algo de condenación. ¿Sabías que esta última parte del versículo no aparece en el original griego? De hecho, en muchas de las traducciones al español, esta segunda parte ni aparece. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, en la Biblia Latinoamericana y otras, varias más. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, Nueva Versión Internacional. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Biblia Latinoamericana. Aquí aparece la traducción literal del original sin agregado de la segunda frase y culmina con un punto que indica el final del enunciado. La última frase fue añadida al original algún tiempo más tarde. Por lo tanto, esta verdad debe ser tomada textualmente tal como está escrita. No hay ningún tipo de condenación para los que están en Cristo. Punto y basta, independientemente si andamos en la carne o conforme al Espíritu. Podríamos argumentar un montón acerca de lo que significa andar en la carne o vivir conforme al Espíritu, pero permíteme decirte que vivir conforme al Espíritu no es nada más ni nada menos que mirar hacia Jesús y su obra hecha en la cruz a nuestro favor, mientras que andar en la carne significa estar basado en el propio
propio esfuerzo humano. ¿Por qué es que podemos estar completamente seguros que Jesús está con sus brazos extendidos dispuesto a darnos todo tipo de bendición? Porque ni Él, ni el Padre, ni el Espíritu Santo nos condenan. Sobre nosotros, como redimidos quienes estamos en Cristo, no pesa absolutamente ningún tipo de condenación. Ninguna persona de la Trinidad Divina nos condena. El Espíritu Santo concuerda completamente con lo que dice la palabra y conforma una unidad indivisible con el Padre y con el Hijo. La segunda razón por la cual podemos estar completamente seguros de que Dios solo desea bendecirnos es porque, segundo, no necesitamos cargar con ningún sentimiento de culpa cuando hemos pecado. Aunque tú puedas argumentar que los sentimientos de culpa son positivos en este caso, permíteme mostrarte lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dios no desea que nos atormentemos con sentimientos de culpa, pues estos son los causantes principales de la extinción de la fe en nuestras vidas. La condenación, la culpa, la vergüenza, los pensamientos de autocastigo son los responsables principales de la extinción de la fe en nuestros corazones. En 1 Juan 3, versículos 19 al 21, leemos lo siguiente en la Nueva Versión Internacional. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Nuestro corazón nos condena cuando hemos hecho algo malo. A menudo en nuestra alma y no en nuestro espíritu se acumulan sentimientos de culpa y condenación. Eso es lo que sucede en nuestro interior y eso hace que nuestro corazón nos pueda llegar a condenar. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? En el caso de que nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón. Si Él no fuera más grande que nuestro corazón, no tendría interés en evitar que tengamos sentimientos de culpa cuando hemos fallado. Y este pasaje sigue diciendo, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Habíamos dicho que la causa principal de la pérdida de la fe radica en los sentimientos de culpa. El arma principal que el enemigo utiliza contra nosotros consiste en los sentimientos de culpa que se almacenan en nuestro interior. Sin embargo, Dios no desea que tengamos ningún tipo de sentimiento de culpa, pues en el momento en que nuestro corazón nos acusa, Él se hace presente para susurrarnos, yo soy más grande que tu corazón. Si fuera de otra manera, ¿por qué entonces estaría escrito que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo? Si fuera de otra manera diría así, cuando nuestro corazón nos condena, tenemos que llevar sobre nosotros el peso de la culpa. Sin embargo, eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a considerar lo que la palabra de Dios realmente nos dice. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Es maravilloso saber esto, ¿verdad? Por tal razón, Dios no tiene ningún tipo de interés que nosotros estemos cargando sentimientos de culpa y condenación. Es más, no solo que Él no desea que nos pongamos nosotros mismos esa carga, sino que Él tampoco nos reprocha nada. Por eso digo una y otra vez que Dios no tiene ningún tipo de interés que nosotros estemos cargando sentimientos de culpa y condenación a causa de nuestro pasado. Dios desea que nuestros recipientes estén completamente limpios y libres de toda culpa y condenación. Por esa razón es que Él es más grande que nuestro corazón. Tú puedes argumentar ahora, bueno, pero cuando me asaltan esos sentimientos de culpa, tendría que hablar con Él al respecto, ¿verdad?
Sí, por supuesto que lo puedes hacer. Es más, Él está esperando que derrames tu corazón delante de su presencia cuando te sientes agobiado, pero Él no te va a condenar ni culpar, sino que te va a otorgar libertad. Tú puedes liberarte inmediatamente de esa carga cuando tienes revelación del significado del versículo que acabamos de leer. En una traducción al alemán dice literalmente que podemos acallar nuestro corazón, y esto es precisamente lo que sucede cuando nos liberamos de todo sentimiento de culpa y condenación, cuando sabemos que Dios es más grande que nuestro corazón. Podemos hacer enmudecer de una vez y para siempre la voz acusadora de nuestras conciencias. Esto es realmente maravilloso, ¿verdad? Meditemos una vez más en las palabras proféticas que dijo el pastor Prince. Nuestra parte en todo esto tiene que ver con preparar recipientes más grandes que sean capaces de contener las bendiciones divinas. En este momento estamos limpiando nuestros recipientes, y más exactamente los recipientes de nuestra alma, porque Dios no desea que ella esté inútilmente cargada con sentimientos de culpa y de condenación, ni siquiera con uno solo. Por eso había dicho anteriormente que la culpa y la condenación son los principales asesinos de la fe en la vida del creyente. Cuando alguien se siente culpable, está esperando automáticamente un castigo. Repito, cuando nos sentimos culpables por algo, estamos automáticamente esperando ser castigados por eso. Si nos sentimos culpables, pensamos que no somos suficientemente buenos y por eso nos predisponemos automáticamente para recibir el castigo. Y aunque parezca exagerado lo que voy a decir, esto no es ni más ni menos que lo que anteriormente era denominado como absolución sacramental, y esto no es una exclusividad de determinada corriente religiosa, sino que este tipo de mecanismo, con alguna que otra variación, se extiende hasta nuestros días. Existen infinidad de formas y fórmulas diferentes para practicar la absolución. Sin embargo, lo que acabamos de leer en la palabra de Dios es la absolución por excelencia. Dios es más grande que las acusaciones de nuestro corazón. Si estamos esperando un castigo, no estamos esperando bendición. Todo aquel que espera ser castigado, que acarrea sobre sí mismo sentimientos de culpa y de condenación, no puede predisponerse de ninguna manera para recibir las bendiciones que provienen del favor divino. Jesús vino al mundo para bendecir al ser humano y no para condenarlo. ¡Aleluya! El último versículo del pasaje que estábamos considerando dice: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Cuando nos despojamos de los sentimientos de culpa, nos acercamos a la presencia de Dios con mayor valentía y confianza. Crecemos en la fe y estamos preparados y dispuestos para recibir la avalancha de bendiciones que provienen de su presencia. ¿Cómo limpiamos y ampliamos nuestros recipientes interiores para que estén en condiciones de recibir tanta bendición? Librándonos de todo sentimiento de culpa y condenación que ocupan un lugar innecesario. Cuando hemos fracasado en algún ámbito de nuestra vida, independientemente del tipo o calibre de nuestro fallo, se acumula en nuestra alma un cóctel letal de sentimientos de culpa que llena nuestra mente con pensamientos tóxicos, los cuales van envenenando paulatinamente todo nuestro cuerpo.
La manera de liberarnos de este círculo fatal es conocer que Dios no nos culpa ni condena por eso y siempre nos otorga una nueva oportunidad. Como creyentes en Cristo, solo podemos esperar recibir y más bendiciones, 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 bendiciones en abundancia. Ni siquiera una sola pequeña condenación, porque aun cuando nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón. Él nos recibe con sus brazos abiertos, como lo hace un padre con su hijo a quien ama. Su amor hace acallar la voz acusadora de nuestro corazón. Él nos insta a quitar nuestros ojos del fracaso para ponerlos en su palabra y principalmente a tener en cuenta los mensajes de su gracia. Debemos escuchar solamente los mensajes de la gracia y acabar de una vez por todas con escuchar todo lo que se dice y se predica por ahí, basado en la mezcla con la ley. Debemos escuchar solo el mensaje ungido de la gracia. Si escuchamos a diferentes predicadores o maestros, tenemos que aprender de una vez por todas a diferenciar claramente si estos enseñan el puro mensaje de la gracia o no, y hacer oídos sordos a todo aquello que provenga de la ley o de la mezcla con la misma. Deberíamos escuchar solo el mensaje de la gracia y dejar de andar prestando atención a todo lo que se diga por ahí, independientemente de la fuente de procedencia, por muy importante y renombrada que ésta aparente ser. La bendición viene como resultado de la predicación del verdadero evangelio, el evangelio de la gracia. Muchas veces utilizamos medios gráficos para ilustrar las predicaciones, pero estos no son los que acrecientan nuestra fe, sino que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La predicación de la palabra debe ocupar siempre el lugar principal de la reunión. Otro punto importante que desearía considerar es: tercero, bienaventurado o dichoso aquel que no se condena a sí mismo. La persona que se condena a sí misma es desdichada e infeliz, y eso afecta negativamente también a los que le rodean. En realidad, todos nosotros, sin excepción alguna, estamos en la misma situación, pues siempre encontramos algún motivo para condenarnos de una u otra manera, y eso afecta negativamente a los que están a nuestro alrededor. Por otra parte, cuando estamos felices y libres de todo tipo de condenación, irradiamos felicidad y alegría a nuestro alrededor. Cuando el apóstol Pablo fue confrontado a la pregunta si era correcto comer carne o no, dio una respuesta que se puede aplicar perfectamente dentro del tema que estamos considerando. En Romanos 14, versículos 22 y 23, está escrito lo siguiente: la fe que tienes, guárdala para ti mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. Versión Dios habla hoy 2002. El contexto tiene que ver aquí con el asunto de si está bien comer carne o no. Uno dice que está bien y el otro dice que está mal. Pero Pablo dice que dichosa es la persona que come carne sin tener mala conciencia. Por otra parte, aquel que decide no comer carne e ingerir solo verdura también está bien, mientras lo haga sin tener cargo de conciencia. Por eso lo importante es que cada uno haga uso de su libertad para decidir sin cargarse con sentimientos de culpa, pues de esa manera la persona es feliz y disfruta de lo que hace. Este consejo del apóstol Pablo puede ser aplicado de manera general. Dichosa es la persona que usa su libertad de elección sin
sin cargos de conciencia y que al mismo tiempo está abierta para evaluar las cosas en forma racional. Liberarse de condenación o cargo de conciencia no equivale a ponerse orgulloso y no permitir ser corregido. Por el contrario, la persona debe mantenerse abierta para recibir corrección si es necesaria, pero así y todo no tener cargos de conciencia. Cuando las personas están muy cerca de nosotros, quienes nos conocen perfectamente nos corrigen, deberíamos estar dispuestos a tener en cuenta lo que nos están diciendo para ver dónde es necesario cambiar, pero de ninguna manera para condenarnos a nosotros mismos. Aceptamos humildemente la corrección sin llenarnos de sentimientos de culpa y le pedimos ayuda al Señor para ser cambiados. El apóstol Pablo sigue diciendo, pero el que no está seguro de que si debe o no debe comer carne, se hace culpable al comerlo porque no lo come con la convicción que da la fe. Cada duda trae consigo condenación y culpa. En el ámbito cristiano es muy popular pensar que la duda forma parte de la vida cristiana, pero en realidad no es así. Es posible alcanzar un nivel de seguridad de plena confianza y libre de toda duda. Cuando nos liberamos de las dudas, también nos liberamos de la condenación y la culpa. Pero el que no está seguro de que si debe o no debe comer algo, se hace culpable al comerlo porque no lo come con la convicción que da la fe. Y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Dios habla hoy 2002. En el caso al que Pablo se refiere aquí, aquel que come carne con mala conciencia, lleno de dudas e inseguridades, no está haciéndolo con la convicción que da la fe. La última frase de este versículo es problemática para muchos cristianos, pues dice que lo que no proviene de la fe es pecado. A decir verdad, todos nosotros hemos tenido dudas alguna vez, ¿cierto? Precisamente aquí es cuando debemos mantener la calma y no llenarnos de culpa y condenación por haber dudado. Es más, es bastante probable que volvamos a dudar nuevamente alguna vez. Sin embargo, lo maravilloso es que cuando no nos condenamos a nosotros mismos, nuestra fe se acrecienta y aumenta nuestra valentía. Estamos más en la fe cuando no nos condenamos a nosotros mismos. Por otra parte, cuando nos condenamos andamos en la carne y no en el espíritu. El punto de vista divino es realmente maravilloso y poderoso, y este nos impulsa a ascender a niveles superiores en la fe, mientras que cuando nos llenamos de condenación, decrecemos en la fe. Amén. Amén. Es maravilloso tener revelación de la grandeza divina y eso nos motiva a vivir una vida de fe. La clave para una vida cristiana victoriosa consiste en despojarse de todo tipo de condenación y sentimiento de culpa. Otro punto muy importante que deseo considerar es, cuarto, donde no hay condenación, el enemigo no nos puede culpar. Cuando estamos libres de condenación y de sentimientos de culpa, el diablo no puede atacarnos más con acusaciones y reproches y jugar con nosotros al gato y al ratón. A veces pareciera que el diablo siempre nos anda persiguiendo para devorarnos y escapamos de sus garras como por milagro, ¿verdad? Pero en realidad esto no debería ser así, como si fuera el juego de Tom y Jerry. Precisamente cuando no hay condenación, el enemigo no nos puede reprochar absolutamente nada. Cuando dejamos de condenarnos a nosotros mismos, el diablo pierde el derecho de echarnos la culpa por algo. Cuando nos despojamos de la culpa y la condenación, le impedimos
dejemos al enemigo a que gane terreno en nuestra vida. Esta es la razón de la última parte de la oración del Padre Nuestro, tan conocida por todos nosotros. En Mateo capítulo 6, versículos 12 y 13, leemos lo siguiente, en la versión Dios habla hoy 2002. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Y no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Donde no existe la condenación, tampoco hay lugar para el reproche. Cuando sabemos que Dios no nos condena y cuando dejamos de condenarnos a nosotros mismos, el diablo pierde el derecho a echarnos la culpa por algo. En esta oración que pronunció Jesús es abordado el tema de la culpa, porque son precisamente los sentimientos de culpa y condenación los que nos hacen alejar de Dios. Cuando nos sentimos culpables, nos distanciamos de Dios, pues pensamos que Él es demasiado santo y nosotros demasiado culpables. Por lo tanto, entre ambos existe un juicio. Pedro, después de haber experimentado el día más exitoso de su vida como pescador debido a la intervención del Señor, cuando la cantidad de peces era tan grande que las redes se rompían y el bote comenzaba a hundirse, se llenó de sentimientos de culpa y condenación frente a Jesús. En Lucas capítulo 5 versículos 6 al 8 leemos lo siguiente en la versión Dios habla hoy. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Pedro experimentó un tremendo milagro divino. Fue el día de trabajo más exitoso que había tenido hasta ese momento. Sin embargo, sus sentimientos de culpa no le permitían alabar y glorificar al Señor por ello. En lugar de eso, se postró de rodillas y le pidió a Jesús que se apartara de él porque se sentía un indigno pecador. La culpa y la condenación nos hacen tomar distancia de nuestro Dios. Este es el comienzo de la historia de Pedro. Pero la misma tiene un final maravilloso, pues se convirtió en un seguidor de Jesús. Es precisamente Pedro quien, dejando todo de lado, se atrevió a caminar sobre el agua para ir a donde estaba Jesús. Así culminó la historia de Pedro en relación a Jesús. Después de la resurrección, Pedro se convirtió en un intrépido predicador de las buenas nuevas del Evangelio. Nuestra vida cristiana comienza generalmente con sentimientos de culpa y de condenación, pero no debería terminar de esa manera. En realidad, deberíamos despojarnos lo más pronto posible de todo sentimiento de culpa y condenación para poder seguir libremente a Jesús y recibir todas las bendiciones que Él tiene para darnos. Por eso, repito, si no existe la condenación, no hay lugar para los reproches. Y el último aspecto que deseo mencionar es, quinto, Jesús ni siquiera condenó a la mujer que había caído en adulterio. En Juan 8 encontramos una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Se trata de la mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio. Ella fue llevada delante de los escribas y fariseos para ser juzgada. Allí es donde se desarrolló el famoso diálogo entre ella y Jesús, cuando él dijo que aquel que de ellos estuviera sin pecado podía arrojar la primera piedra contra ella. Ese es el momento cuando todos desaparecieron. Después que todos aquellos que la acusaban fueron dejando caer las piedras de sus manos y ella se quedó sola frente a Jesús, la Biblia nos describe lo siguiente en los versículos 10 y 11, versión Dios habla hoy.
Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Contestó ella: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué es lo primero que le dijo Jesús? Le dijo primero que no vuelva a pecar para estar en condiciones entonces de no ser condenada. No, por el contrario. Primero le dijo que no la condenaba y después le aconsejó que no pecara más. Dios no pone la prioridad sobre la ausencia de los pecados como condición para no condenarnos, sino que primero nos extiende su perdón en forma incondicional y eso nos capacita para no seguir pecando. Seguramente que si esta mujer volvía más tarde a caer en pecado nuevamente, Jesús le hubiese dicho exactamente lo mismo. Debemos tener en cuenta que, frente a ella, se encontraba el único que hubiese podido llegar a condenarla. Todos los demás que la acusaban no tenían ningún derecho a castigarla porque ellos mismos no estaban exentos de pecado. Sin embargo, el que estaba delante de ella, quien era el único que hubiese podido hacerlo, quien tenía todo el poder y derecho de ejecutar un juicio y castigo, pues en él no había absolutamente nada de pecado y era completamente limpio y puro, no la condenó. ¿Qué es lo que dijo el único que podría haber llegado a condenarla? A veces, cuando leemos este pasaje, pensamos que Jesús le dijo que no la condenaba porque los otros tampoco la pudieron condenar, como si él estuviera condicionado a la decisión de ellos o incluso al mismo nivel que ellos. Sin embargo, el contenido de las palabras de Jesús es mucho más profundo. Él habló en primera persona y dijo: tampoco yo te condeno. Él hizo una declaración completamente firme y decidida. Él, quien es el gran yo soy, quien tiene todo el poder, quien actúa conforme a su misma naturaleza, él asumió toda la responsabilidad sobre sí mismo. Cuando Dios dice yo soy, su voz resuena en todo el universo. Jesús, quien también es Dios, dijo: yo no te condeno. Y a ti también te dice: yo no te condeno. Jesús, quien también es Dios, dice: yo no te condeno. Aquel quien podría haberla condenado no lo hizo. ¿Quiere decir acaso que el adulterio es la voluntad divina? No, por supuesto que no. ¿Es pecado el adulterio? Sí, claro que sí. ¿Existen casos de adulterio? Sí. ¿Hay posibilidad de perdón? Sí. ¿Se puede rehacer la vida después del adulterio? Sí. ¿Se puede disfrutar una buena calidad de vida después del adulterio? Sí. Esto es posible porque el Señor no nos condena. De otra manera, no sería posible. Lo mismo sucede después de un divorcio o cualquier otra situación que nos haya conducido al fracaso. Todas las preguntas que nos podamos hacer en dichas circunstancias reciben la misma respuesta: yo no te condeno. Debido a que no hay más condenación para nosotros, el cielo está abierto sobre nuestras cabezas para que podamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para derramar. No hay más condenación en lo que respecta a nuestro pasado. No hay más condenación en lo que al presente respecta. Y tampoco habrá de haberla en el futuro. Por lo tanto, debemos aprender de una vez por todas a no condenarnos a nosotros mismos, porque aquel que no lo hace vive una vida dichosa y feliz. Si Dios no nos condena, ¿por qué habremos de condenarnos a nosotros mismos? Volvamos a considerar el pasaje de Romanos 14:22, tal como es expresado en otras traducciones. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Nueva versión internacional. Afortunado el que puede hacer lo que cree que es correcto sin sentirse culpable. Palabra de Dios para todos.
Dichoso aquel que no se siente culpable en las resoluciones que toma. Versión Castilian. Feliz la persona que está libre de condenación propia cuando aprueba algo. Versión Kadosh israelita mesiánica. El cielo está abierto y el Señor está preparado para derramar lluvias de bendición sobre nosotros, tal como lo expresa el pasaje de Ezequiel 34, versículos 23 al 26. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, quien las apacentará y será su único pastor. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro pastor? Estas palabras hablan proféticamente acerca de Jesús. Esta es la profecía acerca del buen pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Este pacto de paz es el nuevo pacto, el pacto de la gracia que, a su vez, se extiende hasta el milenio. El milenio no es un pacto en sí mismo, sino que entra en el espacio de tiempo que abarca el nuevo pacto. El pacto de paz es el nuevo pacto. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Nueva versión internacional. Lluvias de bendición. El Señor dice, haré caer lluvias de bendición. Lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Cuando el Señor hace una promesa, la cumple. Por lo tanto, estas lluvias de bendición comenzarán a caer inmediatamente sobre algunos de nosotros, más tarde sobre otros, y así sucesivamente hasta alcanzar a todos. Vamos a hacer un acuerdo entre nosotros hoy. Cuando experimentes estas lluvias de bendición, envíanos por favor un breve testimonio al respecto, contando lo que el Señor ha hecho recientemente en tu vida. De esa manera podremos alegrarnos junto como familia, como iglesia y ministerio. Lluvias de bendición. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Amén.